Bendiciones, mi gente linda de RWC en español. Qué bonito poder nuevamente estar con ustedes. Bienvenido a esta segunda semana de esta serie que hemos titulado Sorprendido. Amén. Antes de comenzar, quisiera anunciar, primero que nada, que vamos a tener un Dream Team Virtual Party. En otras palabras, vamos a estar celebrando virtualmente y conectando con todos los voluntarios de RWC en español el 8 de mayo, viernes 8 de mayo a las 8 de la noche. Por favor, la contraseña está ahí o puede bajar nuestra aplicación y registrarse. Amén. Queremos conectar con cada uno de ustedes. También, antes de comenzar, quisiera saludar a todos los pequeños grupos, todos los líderes de los pequeños grupos que se han conectado a través de Zoom o a través de Google Hangout, cualquier plataforma que pueda conectarte. Sé que están haciendo un trabajo excepcional y los quiero saludar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué tal si oramos y preparamos nuestro corazón para recibir palabra de Dios? Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu revele y traiga a la superficie, Señor, todas las cosas que necesitamos extraer de esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables conforme a la necesidad de tu pueblo y todos los amigos que están conectados en esta contraseña. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu haga un trabajo transformar en cada persona. Gracias por este momento, gracias por este tiempo que tú nos permites estar juntos. Señor, y oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Para aquellos que no, todavía no han escuchado la primera semana de esta serie que hemos titulado Sorprendido, quiero animarles, por favor, baje nuestra aplicación, puede visitar a la página de RWC en español en YouTube para que usted también se pueda conectar. Esta serie, Sorprendido, es algo que el Señor nos dio hace un mes atrás en preparación, en oración, pidiéndole al Señor que nos diera palabra para esta temporada conforme a la voluntad del Señor. Pues nos dio esto. La semana pasada estuvimos hablando acerca del profeta Eliseo y la mujer sulamita, que como todos entendemos era una mujer que tenía mucho dinero, una mujer de influencia, pero lamentablemente perdió un niño. Y aprendimos que cuando la vida nos sorprende, hay cosas que tenemos que hacer. Y quiero animarle a cada uno de ustedes que no escucharon la lección, la enseñanza, por favor, manténgase al día. Hoy quiero hablarle acerca de qué hacemos cuando somos sorprendidos por circunstancias. ¿Qué hacemos cuando somos sorprendidos por circunstancias? La vida, cuando hablamos la semana pasada de la vida, estamos hablando de específicamente un evento. Pero cuando hablamos de circunstancia, es ya una temporada más prolongada. Pueden ser más de semanas. Y creo que para nosotros, lo que estamos viviendo en esta pandemia es una circunstancia que ha sido prolongada a una temporada, a un tiempo bastante largo. Entonces, quisiera antes de cualquier cosa, antes de plantar la idea de hoy, quisiera abrir la palabra del Señor. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Hoy quiero hablar, vamos a abrir el telón y vamos a hablar conforme a nuestra experiencia en el último mes y medio que hemos tenido que vivir todos juntos, ¿verdad que sí? Unánimes, estamos viviendo la misma circunstancia. Lo que usted está haciendo en su casa es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo en nuestra casa. Hemos tenido que ser maestros para nuestros niños, cocineros, ¿verdad que sí? Y más que todo, hemos tenido que aprender a lidiar con esta temporada que nos ha sorprendido a todos. Y quiero hablarle de una manera íntima, de una manera muy personal, de cómo yo he podido navegar y específicamente el proceso
que todos pasamos. También pudiéramos decir el círculo, ¿verdad que sí? El círculo que pasamos cuando nos toca vivir una experiencia como la que estamos viviendo actualmente. Pero vamos a refugiarnos en la palabra de Dios primero. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8, mira lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo hablando dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Es decir, la persecución fue tanta y tanta que pensamos que íbamos a morir. De hecho, versículo 9, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Esto es algo bastante agresivo, una fe audaz que presenta el apóstol Pablo, donde dice, no pusimos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que pusimos nuestra confianza en Dios, que es capaz de resucitar a los muertos. Es decir, vi que iba a perder la vida, prácticamente me vi que la vida mía se escapaba. Es por eso que puse mi confianza en el Señor, que es capaz de dar vida a aquello que haya muerto. Es decir, si acaso esto me hubiera causado la muerte, tenía la fe suficiente para creer que Dios era capaz de resucitarme de entre los muertos. Alguna fe bastante audaz. Versículo 10. Y es aquí donde me quiero anclar. El apóstol Pablo dice, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Es decir, el cual nos libró, pasado. Dios lo ha hecho, y por cuanto Dios lo ha hecho, Dios es fiel. Eso es el pasado, pero dice nos librará. Eso es presente. No solamente Dios lo hizo ayer, sino que Dios es capaz de hacerlo hoy. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Está hablando ahora del futuro. Pasado, presente, futuro. Versículo 11. Ustedes también cooperaron con nosotros con las oraciones para que por muchas personas, sean dadas gracias a favor de por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Es decir, Pablo agradece las oraciones de los fieles, que a causa de su oración era capaz de preservar aún su vida. Antes de hacer cualquier cosa, quise comenzar ahí para recordarte, para que todos podamos hacer memoria que Dios lo ha hecho pasado, Dios lo está haciendo presente y Dios lo hará futuro. Es lo que dice Pablo, es lo que yo creo. Y es ahí donde nos anclamos. También pude haber puesto este tema, este mensaje. Y es aprendiendo a ver conforme al ojo de Dios. Es decir, cómo, Señor, enséñanos a ver aún en esta temporada. Circunstancia, ¿qué hacemos cuando somos sorprendidos por la circunstancia? Quiero hablarle en estos próximos minutos acerca del proceso de la circunstancia. Es decir, el círculo que todos vamos a tener que pasar. ¿Conforme a quién, pastor? Bueno, conforme a mí. Este último mes y medio ha sido una experiencia jamás vivida. Y mientras me preparaba en mi casa y oraba al Señor, me puse a escribir de todos los sentimientos que yo he experimentado. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres tripartitos, es decir, tú eres alma, tú eres espíritu y tú eres cuerpo. Tu alma es el asiento de todas tus emociones, entonces somos seres emocionales. Ahora, no podemos dejar
que nuestras emociones dominen, pero sí, escúcheme bien, sí vamos a experimentar y vamos a interpretar toda experiencia por el filtro de cada una de estas vivencias. Y es que somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, ¿verdad que sí? Tenemos el espíritu y tenemos el alma. Ahora, cuando le hablo, y lo que le voy a expresar en estos próximos minutos, es una experiencia tripartita, es decir, cómo yo he podido vivir y experimentar el último mes y medio a través de todos esos sentidos. El Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en mí, que Dios sopló vida en mí, en ti, el Espíritu que es dado por Dios, ¿verdad que sí? El alma y aún el cuerpo, como el cuerpo responde a todo lo que estamos viviendo. Ahora, número uno, lo primero que yo experimenté y que también vas a experimentar cuando te das con una circunstancia, número uno, es este sentimiento y es un sentir que es increíble. Es decir, no puedes creer lo que estás viviendo. Qué locura, ¿verdad que sí? Al pensar que en un día, en 24 horas, todo cambió. El primer sentimiento o la primera etapa que vamos a experimentar es la etapa que piensas que esto es increíble. Tenemos millones y millones de personas de este país que hoy están sin empleo. Se levantaron una mañana en el mes de marzo, entraron a sus trabajos y de un día para otro todo cambió. Lo primero, el primer shock, pudiéramos decir, es un shock que eso es increíble. Jamás pensé que estuviera como en mi casa enseñándole a mis hijos, trabajando desde mi casa. Ahora tienes que trabajar con esos hijos que tienes y otros perdieron sus trabajos. El primer sentimiento que experimentamos es este sentir que piensas que es increíble. Y lo primero que pasa aquí es que el enemigo quiere utilizar en esta primera etapa este sentir y provocar que tú y yo nos aislemos. ¿Por qué? Eso se llama el instinto humano, preservación. Buscamos preservarnos. Es por eso que la gente ha salido a los supermercados a comprar más comida de lo que necesita, más cosas de lo que necesita. ¿Por qué? Porque el instinto humano de preservarse busca aislarse y proteger sus intereses. Ahora, esto es completamente contrario a lo que dice la palabra del Señor. No es que usted no debe preservarse. No. Pero sí, el aislamiento no es plan de Dios. No es el plan de Dios. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, la palabra del Señor nos recuerda. Más valen dos que uno solo. ¿Por qué? Pues tienen mejor pago por su trabajo. El peligro, escúcheme bien, el peligro no es el sentimiento de pensar que esto es increíble, el choque inicial que provocó en todos nosotros, que provocó en mí, ¿verdad que sí? Sino que el peligro es que ahora eso cause un pánico, un temor de tal extremo que ahora nos vamos a aislar. Nos vamos a desconectar de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha prometido. Número dos, después de esa experiencia de pensar esto es increíble, lo segundo que sucede es que toca la tristeza tu corazón. De hecho, estaba leyendo un documento en esta semana de los doctores y de aquellos que se enfocan en la conducta humana y las experiencias de ataques pánicos, la ansiedad ha subido. De hecho, aún los casos de suicidio lamentablemente han subido. La gente está en un pánico. Entonces, en esa área vulnerable de pensar esto es increíble, lo segundo que viene y suele pasar en cada uno de nosotros es que toca la tristeza a nuestra puerta, toca la tristeza a nuestra vida. Y lo mismo pasó para mí.
La misma experiencia que le estoy hablando, estoy presentando esto de una manera bastante vulnerable. Eso es, estoy aprendiendo un poquito de español. Pero me estoy abriendo con cada uno de ustedes para que ustedes sepan y reconozcan que no estamos desconectados de la realidad y de los temores que vamos a pasar en nuestra vida. Durante esas primeras semanas, la tristeza tocó a mi corazón. Me puse a pensar dónde vamos a estar, dónde nos vamos a reunir, cuál va a ser el próximo paso de nuestra iglesia, qué va a pasar en 6 meses, qué va a pasar en 1 año, qué va a pasar con todos los planes, todas las cosas que Dios ha prometido. Entonces la tristeza toca nuestro corazón y es aquí donde me anclé en la palabra del Señor. Nuevamente nos tenemos que refugiar en una verdad superior. Y mira lo que dice el Salmo 61, versículo 1 al 2. El salmista exclama y dice: oye, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Es decir, tú y yo tenemos limitaciones. Nuestro conocimiento tiene limitaciones. Nuestras experiencias tienen limitaciones. Aún nuestros recursos tienen limitaciones. La perspectiva que nosotros podamos generar con la vasta experiencia y conocimiento aún tiene limitaciones. Pero el salmista dice: Señor, yo necesito una fundación más sólida de lo que yo conozca, para que yo pueda ver más alto de lo que yo puedo ver actualmente. Es por eso que nos centralizamos y nos levantamos y nos ponemos nuestros pies sobre lo que Dios dice. Dios, la roca inconmovible, para que podamos ver más alto de lo que quizás podamos ver actualmente. Entonces, durante esta época, durante esta temporada de tristeza, nos anclamos en esa roca para ver más alto de lo que yo pueda ver. Número 3, después de la tristeza, y tenemos que lidiar con ella, no la podemos ignorar, pero después de la tristeza entonces entra la frustración. Es aquí donde muchas personas experimentan grande enojo. Ira quizás, tal vez. Y la razón por la cual nosotros estamos enojados, o aún estás enojado actualmente, es porque queremos entender y porque queremos saber por qué. ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué perdí ese ser querido? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué esta pandemia? ¿Verdad que sí? Y como les dije hace 2 semanas, en nuestro servicio de mitad de semana, son pocas las veces que Dios contesta el por qué. Porque Dios no se va a centralizar en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, detallando el por qué siempre. Es como nosotros los padres. Nosotros que tenemos el privilegio de ser padres, muchas veces, y de hecho todos fuimos hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces tocaste a mamá, tocaste a papá y le dijiste: pero papi, ¿por qué? Papi, ¿por qué? Papi, ¿por qué? Papi, ¿por qué? Mami, ¿por qué? Y hay ocasiones que tu papá y tu mamá pues quizás te van a dar la información. Te van a mantener al tanto de lo que ha pasado. Pero la gran mayoría de las veces, mamá y papá no te van a detallar el por qué. No te van a contestar tu por qué. Ahora tú dirás: pero pastor, ¿por qué así? ¿Sabes por qué? Porque mamá y papá están al mando, al control, y cada padre tiene el compromiso de asegurarse de que todo va a estar bien. Bueno, si nuestros padres pues tienen ese compromiso, ¿cuánto aún más nuestro Padre Celestial se compromete de que todo, escúchame bien, todo está bien y todo va a estar bien? Pasado, presente, futuro. Porque Dios lo ve, Dios declara, escúchame bien, Dios en el principio ya ha declarado y ya ha visto el fin. Ahora, muy poderoso. De igual manera,
Les decía hace 2 semanas atrás que Dios no contesta el por qué, pero sí Dios contesta el quién. Y el quién representa a Dios. Tú jamás quizás vas a saber el porqué de cada una de tus frustraciones. Pero no tienes que dudar que hay un Dios todopoderoso que está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús mismo experimentó la frustración. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46. Lo lees allá en tu recámara, en tu casa. Jesús exclamó desde la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, durante el periodo de la frustración, suele pasar lo que me pasó a mí. Y muchas personas lo han experimentado. Y es que en momentos como los que nosotros estamos viviendo, nos ponemos a pensar, bueno, si en un día todo puede cambiar, si en un día puedo ser despedido de mi trabajo, si en un día puedo perder a un ser querido, pues entonces entra la pregunta de la eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad, vuelvo y te repito, somos seres tripartitos. Tienes un cuerpo, pero tú no eres cuerpo. Tienes un alma, pero tú no eres alma. Tú eres espíritu. Es el espíritu que debe estar en la posición. Amén. Ahora, cuando esto suele pasar, nuestros ojos buscan mirar al más allá. Preguntar al más allá. Conectarnos con el Señor. Y es aquí donde yo quiero hacer una pausa. Porque Dios nos ha prometido un lugar. De hecho, Hebreos capítulo 11 nos habla del salón de la fe, ¿verdad? Que sí, hombres y mujeres muy dados, poderosos. Y mira lo que dice en el versículo 35. Dice la palabra del Señor: otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Y todos estos, versículo 39, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor. Es decir, no recibieron la promesa en este capítulo, el capítulo del planeta Tierra, el capítulo de la jornada humana. ¿Verdad que sí? No recibieron esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios había provisto algo mejor. Y hoy yo vengo a decirte, tanto para la eternidad y aún para este siglo, que Dios tiene algo mejor para ti. Hay un lugar donde Dios ha provisto, donde no habrá cáncer, no habrá muerte, donde no existen los viles, donde no existe la política, si eres PNP o popular, donde no existe la injusticia. Hay un lugar donde no existe la necesidad. De hecho, no existe la necesidad de un sol, porque Dios mismo será nuestra luz. Eso es la eternidad. Eso es lo que Dios promete para aquellos que se mantienen fieles. Ahora, también vengo a hablar fe a cada uno de ustedes. Y vengo a declarar que hay algo mejor que Dios tiene para ti. Si se cerró una puerta para ti, se abre una puerta en el nombre de Jesús, que es mejor de lo que tú hayas vivido hasta este momento. Yo lo declaro así. De hecho, esto es una palabra profética aún para nuestra iglesia. No, quiero que te prepares, porque RWC en español no se va a ver como se veía antes de marzo 12.
nuestro último servicio, se va a ver mejor. Seremos una iglesia más prudente, más generosa, más llena de sabiduría, llena de poder, llena de oración. Escucha, iglesia del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de la frustración, tornamos nuestra mirada a más allá del sol, como decía el autor de la canción. Tornamos nuestra mirada hacia la eternidad. Ahora, después de me encanta esto, porque después de la etapa de frustración, viene el número 4, el despertar. Y es aquí donde, de hecho, se lo digo así, cada una de estas etapas, yo tuve que recibirla, tuve que pasar por cada una de ellas. La tristeza, la frustración, la primera etapa, que esto es increíble. Y ahora les quiero hablar del despertar. El despertar es donde nosotros reconocemos que algo grande Dios está haciendo aún en lo que estamos viviendo. Es decir, es cuando se prende el bombillo. ¿Verdad que sí? Es cuando las luces se prenden. Es cuando recibes la revelación. Es cuando te anclas en una verdad superior al dolor y la circunstancia que estás viviendo. Es cuando Dios comienza a susurrarte palabras de fe, palabras de ánimo. Es cuando Dios comienza a revelarse por medio de señales, visiones, sueños, aún, escúchame bien, aún en medio de estas prédicas, donde Dios invade tu espacio, donde te sientes como si estuvieras en la iglesia, donde sientes que el pastor te está hablando y como que el pastor ha estado en tu sueño. No, no es que ha estado en tu sueño, tampoco ha estado en tus correos electrónicos. Es que yo sé que hay un Dios que utiliza aún nuestros peores momentos para provocar un despertar. Y es por eso que estás orando más que nunca. Es por eso que estás escudriñando la palabra de Dios más que nunca. Es por eso que Dios está afinando todos tus sentidos espirituales para que tú puedas conectarte con Él como nunca antes. Es el despertar. De hecho, ¿cuántos amigos no hemos tenido que se han comunicado con nuestras redes sociales, con el número de la iglesia, hablándonos, dando testimonio de lo que Dios está haciendo? Amigos que por meses no habíamos sabido de ellos, pero Dios está utilizando este momento para alcanzar. Las puertas del redil están abiertas. Dios ha dejado los 99 y Dios está tras el 1. Tú eres el 1 que Dios quiere que regrese al rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después del despertar, viene número 5, la lección. La lección. Y esta tal vez es la parte más difícil en el círculo de la circunstancia que nos ha tocado vivir. Porque es en la etapa de la lección donde ahora la pérdida tiene que ser reconciliada. Es ahí donde tienes que reconocer que aún en medio del dolor tienes algo que aprender. Es por eso que Dios utiliza todo momento, a veces para moldear tu carácter, a veces para darte paz, a veces para darte paciencia, a veces para que comencemos a entender y ser creyentes que perseveran. Ahora, usted dirá, pero pastor, pero qué injusto. No. Quiero que entiendas. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva viene de Dios. Es decir que Dios solamente produce cosas buenas. El mal no viene de Dios. Sin embargo, Dios utiliza toda situación. Y es en esta quinta etapa donde estamos en la lección, donde nos podemos anclar. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Y la paciencia,
carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Eso es resultado de Dios tomar nuestros peores momentos y causar que de ellos salgan las grandes lecciones que marcan y cambian nuestras vidas. Y por último, después de la lección, ahora viene lo bueno. Pastor, ¿cuál es lo bueno? Lo bueno es la última etapa de cada circunstancia, es la etapa del testimonio. Porque es durante el testimonio, y es por eso que yo me lleno de mucho gozo, yo estoy contento. Sí, yo estoy contento porque yo sé que Dios es fiel y que la bendición postrera será mayor que la primera. Y que todavía Dios, los planes de Dios son sí, son amén. Las promesas de Dios son buenas y Dios va a ser mucho más abundante. Es decir, que vamos a ver una cosecha milagrosa. Yo lo creo. Es aquí donde viene el testimonio. El testimonio donde Dios desea que usted, que yo, que cada uno de nosotros podamos experimentar. Y ahora hemos superado todo dolor y ahora se convierte en el mensaje para otro. ¿Sabes que usted no puede enseñar? Escúcheme bien. Usted no puede enseñar, usted no puede recibir la autoridad para enseñar algo que usted no ha vivido. Entonces todos tenemos que ser autorizados. Y para ser autorizados es ahí donde recibirás autoridad. Es por eso que dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Este es un juego de palabras, pero no te vayas a trastornar. Todos acá, quiero resumir esto. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, yo pasé por esta situación, aprendí la lección, la torné en un testimonio. ¿Para qué? Para que con este testimonio pueda impartir esperanza, ánimo, fe, paciencia, la fidelidad de Dios a todos aquellos que están a mi alcance. Es decir, que lo que yo paso, lo que yo he atravesado en mi vida, es capaz de ayudarte a ti. Lo que tú has atravesado es capaz de ayudarme a mí. Es capaz de ayudar a Zachary. Es capaz de ayudar a Liz. Es capaz. ¿Por qué? Porque así trabaja el reino de Dios. Pablo dice, no voy a perder la oportunidad de todo lo que he vivido. La voy a utilizar para ayudar a otros, para que otros conozcan y reconozcan que así como Dios lo hizo conmigo, como Dios me sacó de la depresión, de la ansiedad, de ese momento tan oscuro, Dios lo hizo conmigo, Dios lo hará contigo. ¿Cuántos dicen amén? El testimonio, el testimonio, el testimonio. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué ahora? Bueno, cada semana terminamos con instrucciones, ¿verdad que sí? Aplicación de lunes. Quiero darte hoy, más que una aplicación de lunes, quiero darte una oración que debes orar. Es la oración que me ha mantenido durante esta temporada, en esta pandemia. Y es una oración sencilla. Es basada en Job capítulo 3, versículo 15. Job lo perdió todo, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra del Señor que esta fue la declaración de Job. He aquí, aunque él me matare, wow, en él yo esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es decir, si él quiere terminar con mi vida, que termine con mi vida, pero aún así yo esperaré en Dios. Y aún así yo iré ante Dios y voy a postrar mi cabeza. Todo
todo lo que tengo por necesidad se lo presentaré al Señor. El dolor en Job produjo una grande oración. Y lo que nosotros estamos pasando está produciendo intercesores, adoradores, discípulos, estudiosos de la palabra de Dios. Dios utilizando esta temporada. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer, pastor? Esta debe ser nuestra oración. Número 1, Señor, enséñame. Enséñame qué pasó. Enséñame cuál es la lección del momento. ¿Qué es lo que tú quieres revelar a mi vida? Y número 2, Señor, úsame. Que la lección que yo he recibido de esta temporada de mi vida ayude a otros. Que yo pueda estar en una situación en mi vida que yo superé el dolor de tal grado que puedo ahora ayudar y animar a otros. Señor, enséñame y Señor, úsame. ¿Sabes lo que yo creo? Que hay un valle de huesos secos por delante de nosotros. Y ese valle de huesos secos necesita un profeta. Una voz profeta. Que se levanten los Ezequiel de esta temporada. Y cuando el valle pionero, escúcheme bien, cuando el valle pionero regrese a su normalidad, lo que se va a ver son los huesos secos de ansiedad, ataques pánicos, depresión, enojo, frustraciones. Pero escucha, iglesia de Dios, amigo que me estás escuchando, está en nuestra generación, una generación profética que se levante y aún cuando mire a un valle donde otros lo ven seco, que nosotros podamos declarar palabra de Dios y decir, esos huesos aún todavía pueden vivir. Y que podamos declarar y profetizar que Dios es capaz de soplar vida a cada persona de esta región y aún de nuestra nación, para que podamos vivir nuestro mejor momento y para que la tierra que gime, como dice la palabra del Señor, pueda recibir su último gran avivamiento, porque nuestra redención nos espera, pero se necesita una voz profética. Una voz que se levante y diga, Señor, enséñame y Señor, úsame. Antes de cerrar, ya mi tiempo se ha acabado. Antes de cerrar, quisiera dirigir mi atención a todos los amigos que están allá. Que semana tras semana has estado con nosotros. Te amamos. Ya eres parte de nosotros. Eres parte de nuestra iglesia. Y quizás has dicho, pero yo no conozco al Señor, pastor. Yo no le sirvo al Señor. Quiero que ahí donde tú estás, que tú ores esta sencilla oración con nosotros. Quiero que repitas conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que te he fallado, que le he fallado a tu reino, pero yo sé que entregaste tu vida en la cruz del Calvario por todos mis fracasos. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo escojo la vida. Hoy yo escojo a Cristo. Amén y amén. RWC en español, le amamos, le bendecimos con toda bendición de lo alto. Y nos veremos este miércoles nuevamente, mientras seguimos estudiando la palabra del Señor en nuestro servicio de mitad de semana. Les bendigo, muchas bendiciones. Estamos de vuelta, el pastor Eli acaba de terminar la segunda semana de Sorprendido. Esta semana aprendimos acerca de qué debemos hacer cuando las circunstancias nos sorprenden. Y entonces, poco a poco fuimos atravesando cómo el pastor estuvo sintiéndose a través de este último mes, ¿verdad? Y nos dio ciertos pasos que todos realmente sentimos
cuando estamos siendo sorprendidos por circunstancias. Y la más que me chocó a mí fue la del testimonio, que fue la número 6. Hemos superado dolor y se convierte en el mensaje para otro. Yo sé que para muchos de nosotros en estos tiempos estamos pues atravesando las circunstancias y los diferentes pasos, pero cuando lleguemos a ese punto, yo te aliento a que no tengas temor ni tengas pena en compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, porque yo sé que va a ser eficaz, yo sé que va a transformar la vida de otro. Muchas veces yo he atravesado circunstancias y cuando lo comparto con una amiga, alguien conocido, ellos me dicen, wow, Lianis, gracias por compartir eso, porque yo en este momento estoy atravesando lo mismo. Entonces, yo sé que lo mismo va a suceder en tu vida. Si tú acabas de escuchar este mensaje o llevas semanas escuchando los mensajes de nuestra iglesia y por fin decidiste, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad al Señor de transformar mi vida. Yo te quiero dar este abrazo y darte las gracias y las bienvenidas a nuestra familia. Y queremos que nos envíes un mensaje de texto. Conéctate al 97000. Como dijimos al principio de esta experiencia, como iglesia queremos conectarnos contigo. Queremos darte esos próximos pasos en tu fe. Durante esta semana estaremos transmitiendo varios servicios y devocionales. Y queremos que usted sea partícipe de ellos. Así que nos vemos mañana a las 7 para un devocional y el miércoles para Midweek en español. Los queremos.